Bueno, empecé con el grupo Reynolds. Reynolds es el grupo que tenemos con Roberto Conlazo y con Miguel Tomasín, que tiene síndrome de Down. Empezamos en el año 93. Y bueno, a partir de eso me empecé a especializar un poco en ver qué opciones se le pueden dar a personas con, entre comillas, discapacidad para poder desarrollarse en el campo musical. Y no he parado hasta ahora. Es más, de hecho, he hecho este tipo de talleres en toda Europa. Bueno, vengo de hacer un taller en Oslo, en Bélgica, inclusive estuve tocando en Japón con este tipo de personas, y la verdad que siempre es una experiencia muy enriquecedora y muy motivadora, y para mí artísticamente es algo que me da muchas ganas y que me influencia mucho, me da mucha inspiración. Las dificultades para mí no tienen tanto que ver con el trabajo con este tipo de personas, sino a veces con los contextos institucionales, para poder desarrollar un trabajo libre, que no es en el caso de NOS porque y de Outra, que ya lo venimos desarrollando y siempre con muy buen trabajo. No, las dificultades a veces tienen más que ver con cómo la audiencia recibe esto. Después, bueno, pequeñas dificultades siempre va a haber en el trabajo, pero eso es parte y está contemplado, y las aceptamos y aprendemos de esas dificultades. Esas dificultades no son las que me preocupan, sino que precisamente hay que afrontarlas y buscarles soluciones. Pero para nosotros el trabajo más importante es que ellos puedan tocar lo que quieren tocar y generar un contexto en el cual esto pueda suceder, que a veces no es lo más fácil. Digo por las instituciones, no por la población en sí. Acho que há termo que o Alan mencionou assim há uns tempos. Para mim é termo que define muito este trabalho aqui, que é o conceito de multitemporalidade. É conceito que musicalmente não é assim tão explorado, porque estamos sempre habituados a ouvir a música a BPM específico. Pronto, a música já é uma fórmula por si só. E neste contexto, como a abordagem é uma abordagem completamente diferente do normal, acaba por se ouvir coisas que não é direto, é estranho, às vezes é estranho. La idea de música inclusiva es básicamente una música que puede incluir a todos. Tendría que ser algo normal en la sociedad, no debería ser nada especial ni nada, pero la verdad es que realmente hoy no lo es. Senti desde a primeira sessão, em 2016 para agora, que até a maneira como agarro num instrumento ou que ouço música normalmente foi completamente influenciada por esta experiência, porque esta experiência deu-me a possibilidade de ter uma abordagem da música muito mais experimental do que muitas vezes ditam como experimental. Aspiramos a que no haga falta, aspiramos a que ni siquiera haya falta de utilizar una palabra como discapacidad, porque de última son personas y tienen tanto para ofrecer en la sociedad como cualquier otra.